en el libro de Job, capítulo 8, versículo 8. Le vamos a dar lectura a este texto, ya que de ahí tomaremos como base a lo que el Señor envía para nuestros corazones. Le está hablando un consejero, uno de los asistentes de Job, en medio de un momento adverso, y le dice: pregunta, te ruego, a las generaciones pasadas, y considera las cosas escudriñadas por sus padres. Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. ¿Quiere darle lectura a usted con toda su fuerza? ¿Qué dice? Padre bueno, hermoso nuestro Dios, envía tu palabra, tu consejo, tu instrucción a nuestras almas, y que el esfuerzo que han hecho tus hijos en estar aquí presentes sean recompensados, mi Dios, con bendiciones de lo alto y grosura de la tierra. Sea tu mano poderosa cubriendo, protegiendo, pero también, Señor, queremos ser oidores y hacedores de tu palabra. Que fluya con libertad tu consejo a nuestras vidas, ya que somos necesitados de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Podemos pedirle a nuestro Padre las virtudes que necesita nuestra alma. Hágalo con fuerza. Amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a degustar este consejo que el Señor nos da. La Biblia, el libro sagrado, está lleno de una riqueza espiritual para nuestras almas. Y en esta noche quiero tomar estos dos textos como base para compartir la palabra que Él envía a nuestras vidas. Nos encontramos con un evento muy triste que estaba pasando este hombre de Dios llamado Job. Pero todo lo que está registrado en la Biblia es un modelo, es un código de enseñanza y de instrucción para la vida del ser humano. Hay unos libros en la Biblia considerados por los teólogos, por los sabios, como los escritos o los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros contienen una lección muy importante que debemos nosotros de entender, cómo está marcado un diseño de lo que vive el hombre en esta tierra. El libro de Job revela la llegada del alma a la tierra, que pasa por diferentes pruebas, circunstancias, capacitaciones y entrenamientos, que pasa por diferentes adversidades
que a veces lo tiene usted todo y a veces pareciera ser que no tiene nada. A veces como que las cosas son favorables, pero a veces como que todo se junta para oprimir, para sentirse como que no tiene nada. Eso es lo que refleja el libro de Job. Nos enseña a descubrir, nos enseña a caminar en un sendero donde no podemos, como creyentes, como hijos de Dios, conocer a Dios de oídas, sino que el esfuerzo que debe de imprimir uno debe de ser el conocer a Dios, tener un conocimiento de la verdadera realidad que es Dios en nosotros. En el libro de Job se da a conocer cómo nuestra alma ha sido diseñada, ha sido creada antes de la fundación del mundo. En el libro de Job encontramos cómo hay un amo del universo que administra todo el cosmos, porque Él es soberano, nuestro Dios eterno. Pero también en el libro de Job encontramos cómo hay una estructura diabólica que se convierte en servidor de Dios para darle un entrenamiento y un forjamiento al ser humano para que llegue a descubrir quién es Dios. Eso lo vemos en el libro de Job. Vemos también que en el libro de Job hay una cobertura que Dios ha puesto en la vida del hombre, en la vida de su familia, en la vida de su casa, en todo lo que tiene hay una protección. Eso también lo registra el libro de Job. En el libro de Job encontramos también a personas que se acercarán a darte consejos, pero también a veces se acercarán a criticarte, a hablar mal de ti, a condenarte y a culparte para que tú entres en un estado de ansiedad y desesperación. También en el libro de Job encontramos cómo cuando el hombre y la mujer como matrimonios no caminan en armonía, en los momentos adversos pueden haber respuestas o manifestaciones fuera de la instrucción divina. La esposa de Job no aguantó la prueba y le dice: ¿a poco aún retienes tu integridad delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. Nos damos cuenta cómo la Escritura está llena de enseñanza. Y cuando nos vamos al libro de Salmos, el libro de Salmos nos enseña toda una gran lección, porque el libro de Salmos está dividido en 5 libros. Nos da una gran lección de cómo acercarnos a Dios y de tener un diálogo con Dios. En los momentos de gloria, en los momentos de alegría, hay que darle alabanza a Dios. Pero en los momentos adversos, en los momentos muy críticos, hay que darle gracias a Dios. Y hay que aprender a depender de Dios. Hay que aprender a mirar al cielo. Hay que aprender a honrar a nuestro Dios. Hay que aprender a reconocer que Él es el Todopoderoso. Él es nuestro pastor, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sanador, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra cobertura, Él es nuestra gloria, Él es el que nos da la gracia, Él es el que abre los ojos, Él es el que abre los oídos, Él es el que abre el entendimiento. Bueno, el libro de Salmos está lleno de la grandeza de nuestro Dios. Levante su mano y diga: buena comunión con mi Padre Dios. Esa es la herramienta que Dios le ha dejado al hombre para atravesar en esta vida. Nos ha dejado
esa oportunidad a nuestro Dios de vincularnos con Él a través de la oración, porque el libro de los Salmos nos enseñan cómo orar, plasmar nuestra petición delante de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Y entonces el Señor le ha dado al ser humano una gran alternativa cotidiana, que es alimentar su alma, alimentar su mente, alimentar su espíritu con la sabiduría que viene de arriba. Y nos deja el libro de Proverbios para que de manera diaria, un capítulo diario, te alimentes de él. Diariamente puedas tú absorber esa cápsula de nutriente para ser prudente en tus decisiones, para saber cómo responder en medio de una adversidad, para tomar decisiones que no te lleven a la muerte, sino que tengan vida y que puedas adquirir gracia, puedas adquirir luz, puedas adquirir sabiduría, inteligencia y conocimiento. Eso nos dejaron como alternativa, como consejo. Hay que leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Lea usted un capítulo diario correspondiente al día que vivimos en el calendario, y de esa manera nuestra alma se mantiene segura. Cuando tú vives apegado a una vida de oración y a un apego a la sabiduría que viene de lo alto, entonces tendrás como resultado el libro de Cantares. ¿Quién es esa que sube del desierto? Porque nuestro destino es subir, nuestro destino es abandonar esta tierra y llegar a la casa del Padre. Pero si viene el Señor por su iglesia, estar con Él en ese encuentro en las nubes. Ese sería un resultado. Pero si descuidamos nuestra comunión con Dios, entonces podremos estar experimentando solamente el libro de Eclesiastés, eventos, acontecimientos que se viven debajo del sol, eventos que se viven debajo de la dimensión astral, golpes, maltratos, abusos, y el Señor por eso nos envía su palabra, para que nos refugiemos, para que nos apeguemos y que la palabra se impregne en nuestra vida de tal manera que podamos encontrar respuestas favorables. Este consejero le dice: pregúntate ruego a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres. Debe de haber tal interés, tal apego de consultar el manual de funcionamiento que es la Biblia y ver qué virtudes tuvieron los patriarcas, los hombres de Dios, pero también considerar los errores, porque en esta tierra nadie está exento de cometer un error. Entonces necesitamos ver cómo se condujeron, cómo desarrollaron su vida, y en todo aquello que es bueno, todo aquello que se convierten en virtudes, pues tratar de repetir ese ejemplo. Y todo aquello que no trajo un resultado favorable, tratar de evitarlo. Eso es lo que nos enseña este texto. Pero también debe de haber la sencillez y la humildad, lo que dice el versículo 9. Estamos en esta tierra y no tenemos todo el conocimiento. Nadie en esta tierra puede decir yo lo sé todo. No, sería insensato caminar así, con esa mentalidad de que a mí nadie me enseña o no puedo aprender de otra persona. No, todo lo contrario, tenemos que abrir nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestros ojos para ser instruidos y capacitados con la experiencia de los que nos llevan más años adelante en conexión con Dios.
El libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 13, menciona un comportamiento del ser humano. Menciona y dice: no he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. Ese es el comportamiento a veces del ser humano: no escuchar y no manifestar sencillez y humildad. Para cuando dice no he inclinado mi oído, es para prestar mayor atención a lo que se nos comparte. Y otra manifestación incorrecta, una manifestación de rebelión, es cuando se dice: cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Porque siempre que se envía un consejo, siempre que se envía una palabra, es Dios permitiendo que la corrección, que haya un cambio, que haya una transformación en nuestro ser interno, para que veas resultados extraordinarios en tu vida. Pero eso da un resultado, dice el versículo 11: entonces te lamentarás, viendo cómo se agotaron tus fuerzas y tu salud. Todo eso trae resultado, fíjese. ¿Qué nos enseña el Señor en esta hermosa noche? Que cuando valoramos el consejo, cuando valoramos la instrucción y lo absorbemos y comenzamos a corregir, porque el objetivo de un consejo o de una enseñanza es que corrijamos, que cambiemos, que pongamos un alto a lo que no está bien, que modifiquemos nuestro sendero, que modifiquemos nuestra manera de pensar, porque eso traerá fortaleza, eso traerá que tu alma goce de esas fuerzas sobrenaturales. Pero también esa ministración de la palabra traerá buena salud a tu cuerpo. Y si algo necesitamos en estos últimos tiempos, es una cobertura de su palabra. Que la palabra de Dios se convierta en la protección de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. El sol está teniendo alteraciones, está teniendo desprendimientos de fuego y está afectando el funcionamiento del electromagnetismo en la Tierra. Usted y yo estamos compuestos de electricidad, pero también de magnetismo. Y en estos últimos tiempos necesitamos que la fortaleza de la palabra de Dios y la protección de ese blindaje divino proteja tu cuerpo para que no haya alteraciones en tu vida. Todo eso está profetizado en el libro sagrado. Todo eso va a tener alteraciones. La propia luna ejerce un movimiento muy fuerte, mensajes muy terribles para el ser humano que vive en este tiempo, trayendo oleajes muy fuertes que se desprenderán placas tectónicas, generando terremotos, temblores, debilidad, cansancio en el cuerpo físico. Y la Escritura es tan vasta, tan rica en enseñanza para decirnos: vive apegado a la presencia de Dios. Porque nuestro Señor, al rescatarnos, al inyectarnos vida y vida en abundancia, dice muy claramente el Señor que tu espíritu está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tu cuerpo está en la tierra, pero tu vida espiritual está conectado con Dios de manera especial. Entonces, ¿quién podrá hacerte daño si tú estás en una dimensión espiritual? Nada ni nadie podrá tocar tu morada si tú vives apegado a la palabra de nuestro Dios
y en comunión con nuestro Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si la Escritura, si la palabra nos dice, pregunta a las generaciones pasadas, pide consejo, pide orientación, pide guianza. Y algo que nos debe de interesar es qué hizo o qué nos enseña el profeta Elías con respecto a la experiencia que tuvo al pasar por esta tierra, vivir circunstancias, dice el libro de Santiago, que él vivía y tenía las mismas pasiones o los mismos problemas que tenemos nosotros, los que vivimos en esta tierra, pero él tenía algo que diferenció entre los otros profetas que estaban en su tiempo. Hubo una marca, hubo una distinción que tuvo este hombre de Dios, al grado de que le agradó a nuestro Dios llevarlo, levantarlo de la tierra. Y si usted cree en lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, que Él viene por su iglesia y seremos arrebatados, bueno es entonces que preguntemos, bueno es entonces que consultemos lo que hizo Él antes de ser arrebatado. ¿Qué lección aprendemos? Porque el fin y el objetivo por el cual nos reunimos, culto tras culto, reunión tras reunión, no es para perder el tiempo, sino es para absorber la vida, es para absorber la enseñanza, es para absorber la instrucción, porque nuestro anhelo, nuestro deseo es participar de ese evento maravilloso llamado arrebatamiento. Entonces, vamos a ver rápidamente allá en el libro Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1, encontramos en ese capítulo algunas lecciones que nos van a ayudar a absorber y a practicar lo que se nos enseña o lo que hizo este hombre de Dios. Dice el versículo 1, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, levante su mano y diga, Dios me llevará al cielo. Pero si usted está convencido, dígale, yo participaré del arrebatamiento. Entonces dice, cuando el Señor se iba a llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces vamos a ir viendo. Dice que estos dos ministros, Elías y Eliseo, estaban en un principio en Gilgal, y después vemos al profeta Elías, le dice a Eliseo, quédate aquí, quédate en Gilgal, yo voy a Betel. Y vemos el carácter, la disciplina, la entrega, el empeño de decirle al que era su pastor, le dijo, no, yo no me quedo aquí, yo voy contigo, yo quiero ir a donde tú estás, a donde tú vas a ir. Eso nos habla del apego, eso nos habla de la lealtad, eso nos habla de la disciplina, de no vivir en un confort, sino ir de acuerdo a lo que el Señor va marcando en el camino del ministro que está en turno. Nos vamos al versículo 3, entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel, fíjese, ahí ya vemos en Betel una compañía de profetas. Con toda su fuerza diga, en la casa de Dios hay profetas. Y dice que le salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron,
¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Está diciendo, te vas a quedar sin cobertura, te vas a quedar sin protección, porque el Señor se va a llevar a tu pastor. Por eso le dicen, quitará a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé. ¿Y qué les dice? Callad. Dígame usted, ¿sabían los otros profetas que iba a ser arrebatado Elías? Sí sabían. Y así hay mucha gente que ha escuchado que viene un arrebatamiento, pero siguen en la misma situación, en la misma práctica, en la misma rutina de su vida, y siguen sin seguir o sin apegarse, en este caso a Elías, para ver cómo iba a suceder esto. Si usted se hubiese enterado que Elías va a ser arrebatado, yo por lo menos, si no hubiera sido un discípulo cercano a Elías, yo por lo menos lo sigo de lejos o me acerco o hago la plática para ver ese evento que va a suceder. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos participar? Debemos de participar también. Elías entonces le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. ¿Cuántos parajes llevamos? Gilgal, Betel y Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron. Vemos otros profetas ahí. Se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Otro grupo de profetas. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y siguieron pues los dos. ¿Cuántos parajes llevamos? A ver, vamos a repetir. Gilgal, Betel, Jericó. ¿Y a dónde lo envió el Señor? Al Jordán. Entonces, ¿cuántos parajes son? 4. Aquí hay 4 lecciones que quiero dejar en vuestros corazones y debemos de considerar, de tomar nota de esto, revisar, porque son 4 diseños, son 4 parajes, son 4 regiones, pero se convierten en 4 enseñanzas para nuestra vida. ¿Dónde estaban en primer lugar Elías y Eliseo? En Gilgal. Cuando uno observa, cuando uno investiga, ¿qué representa Gilgal? Esa palabra Gilgal significa rueda o círculo. Esto nos enseña, amado pueblo de Dios, cómo el ser humano, al estar en esta tierra, debe de cumplir sus ciclos, debe de cumplir su tarea. Ha sido enviado a esta tierra y hay una naturaleza cíclica. Y nuestra vida debe de tener muy clara la instrucción que dice el libro de Proverbios, que el caminar o la senda del justo debe de ir de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, hasta que adquieras madurez, hasta que adquieras ese carácter firme. Gilgal nos enseña el avance, el desarrollo de nuestra alma. La alimentación de nuestra alma debe de ser constante, debe de ser continua. Y para eso tenemos que aprender
lo que el Señor le enseñó al patriarca Abraham cuando le dijo: tú tienes que abandonar las costumbres de tu tierra y también tienes que cortar con esos lazos cíclicos de tus ancestros. Tienes que modificar tu manera de caminar, porque si sigues atorado, conectado a esa línea ancestral, tu vida va a estar dando vueltas y vueltas al mismo asunto, mismo comportamiento que tuvieron tus ancestros. Mismo carácter, misma manera de pensar, misma manera de actuar, mismos deseos que tuvieron tus ancestros. Y esto es algo que debemos nosotros de modificar, porque el Señor nos enseña que cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, cuando nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón, Él nos dio el derecho, Él firmó el documento en donde avala que somos hijos de Dios. Y entonces en ese momento tú dejas de pertenecer o de alimentarte de las influencias del sistema de esta tierra, y entonces comienzas a mirar hacia arriba, donde está nuestra patria. Lo dice Gálatas capítulo 4, dice que nuestra madre, nuestra matriz está arriba, en la Jerusalén de arriba, y ella engendra hijos libres, hijos bendecidos, hijos fuertes, hijos sanos, hijos gloriosos, hijos sabios. Por eso la Escritura nos enseña, nos revela lo que hizo el Señor con Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a conducir, y te voy a mostrar a nivel celeste y a nivel terrestre, porque tienes que aprender a mirar al norte, al sur, al este y al oeste, pero también tienes que aprender cómo está la organización de los astros, cómo opera esas organizaciones de Pléyades, esas constelaciones cuando tienen un movimiento indican que algo va a suceder en la tierra. Pero como tú estás conectado con el reino de los cielos, tú puedes ser librado, tú puedes ser protegido contra toda esa influencia astral. Eso es lo que representa Gilgal. Superar, cortar, porque lo que también significa, si usted se acuerda, en el libro de Josué dice que en Gilgal cortaron, circuncidaron a los hombres. Eso nos habla de esa circuncisión de las pasiones carnales. Eso nos habla de apegar nuestra vida a la guianza y al poderío que otorga el Espíritu Santo de Dios. Si andáis por el Espíritu, no le vas a dar satisfacción a la carne. Pero si andamos en la carne nos llevará a la muerte. La carne nos llevará a resultados tristes. La carne te llevará a resultados enfermizos, eventos catastróficos, accidentes, y todo por una pasión carnal. Pero cuando tú vives apegado a este código llamado Gilgal, saber que veniste a la tierra a cumplir una tarea y vamos a regresar a la casa del Padre, pero mientras estamos en esta tierra, nuestra vida tiene que ir en una espiral, no quedarnos dando vueltas y vueltas, como Dios le dijo
a su pueblo. Bastante vueltas le han dado ustedes a este monte. Yo no los saqué, no los envié a esta tierra para que le den vueltas y vueltas al mismo asunto. Ustedes tienen que apegarse al libro sagrado, a la instrucción divina que los ayudará a salir de esa circunferencia. Vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder, vamos de gracia en gracia. Revise usted su vida. Pero hay eventos que suelen repetirse constantemente en cierto mes, en cierta etapa de su vida. Pareciera ser que otra vez con la misma situación y otra vez con la misma situación. Conductas que tuvieron tus ancestros las estás repitiendo otra vez. No, se trata de que nosotros nos conectemos a la fuente de la vida, que nos conectemos a la conexión divina para ir superando, para ir avanzando todas esas malos hábitos y malas costumbres. ¿Cómo se logra esto? Bueno, ¿qué dijo Elías? Dios quiere que vayamos a Betel. Entonces Dios prepara una casa, Dios prepara un ambiente, Dios prepara un discipulado en donde tú vas a comenzar a recibir el consejo. Esto es lo que el Señor nos muestra también, la importancia de tener una casa espiritual, la importancia de que esa casa tenga una conexión con el reino de los cielos. Que esa casa esté del agrado de nuestro Padre Dios. Cuando Jacob llega a Betel, dice que él vio cómo había una escalera que conectaba los cielos y la tierra. Y entonces dijo él: esto es puerta del cielo y casa de Dios, y yo no lo sabía. Entonces debe de haber esa convicción, debe de haber esa conciencia, que cada vez que entramos a la reunión, cada vez que nos congregamos, cada vez que asistimos a un culto, no es una mera reunión social, sino que venimos a conectarnos con esa espiritualidad y ese poderío que Dios otorga a sus hijos. Vienes a conectarte y a recibir nuevas fuerzas, vienes a recibir más bendición, vienes a recibir respuestas, vienes a que los ojos se abran y veas diferentes alternativas, porque lo que el Señor nos enseña en Betel es que vayamos en un constante ascenso. Es lo que representa la escalera. Nunca se utiliza la escalera para dormirse, nunca se utiliza la escalera para descansar ahí en la escalera. No es así. La escalera es para ir ascendiendo, es para ir descubriendo mayores cosas. A mayor altura tienes mayores experiencias, a mayor altura tienes mayor visión, a mayor altura puedes dominar más el panorama. Lo que Dios nos enseña es que en Betel nos encontramos las almas que unificadas, que puestas en armonía, juntos elevamos nuestro cántico, juntos elevamos nuestra adoración, juntos elevamos nuestra celebración, juntos le hacemos fiesta a nuestro Dios, y entonces opera una apertura en los cielos. Dice que allí envía el Señor la bendición y la vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Qué importante es tener también esa disciplina de asistencia a la casa del Señor. Pero después fue llevado a Jericó, y Jericó representa tu vida cotidiana. Jericó representa tu trabajo, tu área laboral. Jericó representa las experiencias que vives en tu escuela, en tu trabajo, en tu vida matrimonial. Porque Jericó tiene varios significados. Uno de ellos es ciudad luna, el comportamiento como la luna. A veces estás muy alegre, lleno de luz.
A veces estás en una armonía muy hermosa. Saludas de buena cara, de buena manera, atiendes a tu familia con un buen carácter, pero de repente viene un cambio en donde parece que todo se apagó. Parece que todo se acabó, se mira todo oscuro. Eso es lo que representa, lo que el Señor nos está diciendo. Tienen que aprender las estrategias que yo le di a mi pueblo cuando entraron a Jericó. Jericó representa el sistema de esta tierra en donde pareciera ser que todo está bloqueado, todo está cerrado. Si usted se da cuenta, la Escritura dice que Jericó estaba bien cerrada. Jericó estaba bloqueada. Y así parece manifestarse los eventos o las conquistas que quieres tener. Quieres tener un buen negocio, quieres tener un buen trabajo, quieres desarrollar la profesión con la que tú estudiaste, quieres tener logros, objetivos de prosperidad y abundancia. Pero pareciera ser que todo está cerrado, todo está bloqueado, todo está en un punto negativo. Pero el Señor nos enseña, el Señor nos trae lecciones maravillosas, porque en Jericó Dios le enseñó a su pueblo a no hablar mal, a no emplear mal la boca. En Jericó Dios le enseñó a su pueblo a esperar confiadamente en el amo del universo. En Jericó Dios les enseñó a ser personas que estén atentos a la instrucción. Le dijo: ustedes van a dar una vuelta diaria a Jericó, pero en silencio, no hablando mal de nadie, no criticando ni murmurando la enseñanza. Pero al séptimo día le van a dar 7 vueltas. Van a caminar calladamente y en una armonía van a ustedes a tocar el shofar y van a gritar. Y dice la Escritura que cuando ellos obedecieron esa instrucción, las murallas cayeron. Según los sabios, si las murallas hubiesen caído, según los sabios, o lo que marca la historia, es que en esas murallas estaban muy gruesas en su espesor. Cabían 2 carruajes, uno de ida y otro de venida, o sea, eran doble sentido. Imagínese usted el espesor de esas murallas. Si agarrara usted una maquinaria, no derriba esas murallas en una jornada laboral, no se vendría abajo. Eran tenía un espesor muy amplio, un cimiento muy bien hecho. Humanamente hablando, esas murallas no se caían así. Pero ¿qué nos enseña nuestro Dios? Nuestro Padre Dios nos da lecciones maravillosas a los que hemos creído en sus promesas, en su palabra, los que hemos creído en ese Dios todopoderoso, que cuando Él da una instrucción, cuando Él te envía su palabra, es porque Él quiere manifestarse de manera especial en tu vida. Y hoy trae esta palabra para tu vida. Los altibajos, las diferentes complicaciones que has tenido, pareciera ser que todo está bloqueado, pareciera ser que no hay alternativas, pareciera ser como que estás en el abandono, no te escuchan, nadie te oye, pareciera ser que todo está mal. Pero Dios te dice: no, yo soy el que gobierna el universo. Solo sé obediente a la instrucción. Dice la palabra que ellos
en el momento en que pusieron en práctica la instrucción, a la séptima vuelta gritaron, tocaron el shofar. Dice que esas murallas se vinieron abajo, pero pareciera ser como que esas murallas fuesen absorbidas por la tierra, porque si no hubiesen generado estragos, no, esas murallas fueron absorbidas y quedó todo plano, diciéndole a sus hijos, así como estuvo de plano el caminar sobre el mar, ahora ustedes pueden ingresar de manera plana a obtener el botín, a tomar lo que les corresponde. Qué interesante la manera en la cual Dios nos revela su palabra para que no entremos en un estado de estrés, preocupación y afán. Él es tu guardador, Él es tu protector. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ese Padre Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué nos enseña nuestro Dios con esta dimensión, Jericó? A que Él va a estar contigo, a que Él va a estar ayudándote a que conquistes objetivos, logros, y que te regocijes en su presencia, y que puedas mirar que tienes a un Dios que todo lo puede, un Dios todopoderoso, que por muy grande que sea la muralla, por muy grande que sea el gigante, por muy grande que sea la amenaza, por muy grande que sea la tormenta, Dios tiene todo bajo control. Dios lo puede todo. Si usted lo cree, dele gracias a Dios, porque Él lo ayudará a que el obstáculo sea quitado de tu camino. Y por último, el último paraje fue el Jordán. Y el Jordán representa esa persona que aprende a ser humilde, porque es lo que significa el que desciende. Una persona que tiene muy claro la lección que dijo el profeta Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Quien tiene que verse en tu vida es el carácter de Jesucristo. Quien tiene que verse en tu vida es el amor de Dios. Quien tiene que verse en su vida es que tú adquieras esas virtudes, que absorbas, que impregnes en tu vida ese carácter que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y dijo: ejemplo os he dado. Así como cuando Él se inclinó, pidió una toalla y una tinita con agua para lavarle los pies a sus discípulos, y dijo: ¿han visto lo que he hecho? ¿Han visto lo que estoy haciendo? Así deben ustedes de caminar, sin una mentalidad de arrogancia, sin permitir que el veneno de la soberbia opere en sus vidas, sino todo lo contrario. Sean ustedes un ejemplo para la vida de sus hijos. Que dejen ustedes una descendencia que sepa lo que es tener como si no tuviéramos, poseer como si no poseyéramos nada. Porque eso es lo grandioso y lo glorioso de un hombre, de una mujer de Dios, cuando teniendo en abundancia sabe vivir en humildad, sabe cómo comportarse de una manera sencilla. Eso entonces nos ayudará a desaparecer de manera gloriosa de esta tierra y encontrarnos con nuestro amado Dios en las nubes. Y si Él no viene y te llama a su presencia, puedas estar tú en su presencia. ¿Qué nos enseña entonces nuestro Padre Dios? A superar
los círculos viciosos, ir de gloria en gloria, a estar en la casa de Dios, sirviéndole, agradándole, absorbiendo su presencia, y que podamos tener la firmeza y el carácter de superar los obstáculos de Jericó. Y por último, caminar con un carácter humilde delante del Señor, pero también dejando ese legado, dejando esa instrucción a los futuros colaboradores, pero también a nuestros hijos, que no sean envenenados, que no sean intoxicados por la arrogancia y la soberbia, porque esa es una semilla satánica. Termino. No sé si quedaron claras estos cuatro parajes, estas 4 instrucciones. Termino con lo que dice 2 de Reyes 2:7. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos 2 se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los 2 pasaron por tierra seca. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esta es una de las lecciones o una de las enseñanzas que debemos anhelar, experimentar, que debemos decirle a nuestro Dios: si Elías tuvo esa experiencia, vino mi Señor Jesús a redimirnos y nos promete participar del arrebatamiento, debe de ser nuestro deseo. ¿Por qué Eliseo necesitó la doble unción? Porque quedarse a la gran tribulación es lo más doloroso y triste que puede experimentar el hombre. Cuando sea perseguido, cuando no pueda comprar ni vender, cuando tenga que postrarse delante de la bestia y recibir su marca, eso lo separará completamente de la presencia divina. Y si no te dejas marcar, entonces sufrirás los estragos de la persecución que habrá contra el pueblo que no adore a esa bestia. ¿Por qué se requiere la doble unción? Porque vemos más adelante que le salen 2 osas y 42 muchachos, 2 bestias. Esas 2 bestias son las que están registradas en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Una bestia sale del mar y una bestia sale de la tierra. 2 bestias. Y ejercerán un control y un dominio durante 42 meses, que representan esas 42 fuerzas que tienen los muchachos. ¿Por qué se requiere la doble unción? Porque la gente que se quede a la gran tribulación sufrirá consecuencias muy terribles, en donde la burla que le hacían a Eliseo, le decían: sube calvo, sube calvo. ¿Por qué no te fuiste con Elías? ¿Por qué no te fuiste con él? ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? A que quitemos de nuestra vida la mentalidad de la rutina, a que quitemos nuestra vida del confort en no buscar a Dios y servirle a Dios, y a que quitemos de nuestra vida
ese pensamiento de que no se puede, de que está complicado, todo está cerrado, todo está bloqueado. Si tenemos a Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y número 4, a que aprendamos del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy el Señor ha enviado esta palabra, el Señor ha enviado este consejo. Reafirmemos nuestra confianza en Él. No te fallará nuestro Dios. Nuestro Dios no te dejará al abandono. Nuestro Dios no te dejará ahí padeciendo. No, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Solo apégate a Él con firmeza. Apégate a Él con disciplina. Sírvele de todo tu corazón. A veces sí aparecerá el cansancio. A veces aparecerán las complicaciones. A veces aparecerán los bloqueos. Pero para eso tienes el libro de los Salmos. Para eso tienes el libro de Proverbios. Para eso tienes el libro de Cantares, para eso tienes el libro sagrado que es la Biblia, en donde la salud, la fortaleza vienen a tu vida. Padre del cielo, hemos dado el consejo que tú nos has dado. Gracias. Gracias por este tiempo. Pero hoy, Señor, muy especialmente te pido en favor de tu pueblo. Muchos de ellos tienen planes, proyectos, anhelos en sus corazones, y se encuentran ante bloqueos o alteraciones o puertas